prentsaurrekoarekin, eta lehenik eta behin mila esker etortzeagatik. Emakunden garrantzi handia ematen diogu ikerketa egiteari, gure errealitatea hobeto ezagutzeko tresna baitira. Eta hau ezinbestekoa da politika publikoak hobeto diseinatu ahal izateko. Ikerketak bultzatzeko ditugun tresnen artean bata bekak ematearena da. Urtero emakundek berdintasuna eta generoarekin zerikusia duten 3 ikerketa laguntzen ditu beka deialdi baten bitartez. Eta hauetako bat gaur aurkeztu behar duguna da. Emakume nagusiek jasaten duten indarkeria ikusarazteko duen ikerketa da. Hemen ditugu gurekin txostenaren 2 egileak, Iratxe Herrero eta Carlos Díaz Dargandoña. Egunon zuei ere bai. Esan bezala, emakume nagusien kontrako indarkeria matxista da ikerlanaren ardatza. Honetan berresten da adineko emakumeak askotarikoak direla, baina adinak euren zaurgarritasunean eragina duela. Izan ere, indarkeria honek baditu berezitasun batzuk zaurgarritasun hori areagotzen duena. Lehena, emakume nagusien ikusezintasuna gure gizartean. Bestetik, gizarte oso matxista batean izan dira gizarteratuak. Ez dezagun ahaztu euren garaiko emakumeek senarrei baimena eskatu behar zietela atzerrira joateko, lan egiteko edo banketxean kontu korronte bat irekitzeko, adibidez. Euren garaiko gizarteak gainera ez zuen genero indarkeria aintzat hartzen. Faktore oso garrantzitsu bat. Kasu gehienetan ez dute autonomia ekonomikorik izan. Eta honekin batera, bizitza oso bat beste pertsonak zaintzen egon dira, besteak beste. Azken urteetan, emakundetik arreta berezia jarri zaie adineko emakumei. Bai kanpaina berezi eta ikerketen bitartez. Eta orain beste pauso bat ematen dugu ikerketa honekin. Es importante visibilizar, sensibilizar a la sociedad sobre la especial vulnerabilidad de las mujeres mayores ante la violencia machista. Son en muchos casos víctimas invisibles y su visibilidad contribuye a la detección de casos y a facilitar su acceso a los recursos especializados. El informe que presentamos hoy, fruto de la beca concedida por Emakunde, es un paso más hacia la visibilización de una violencia que, como el propio título del informe revela, es en muchos casos una realidad opaca. Tenemos que tener en cuenta que, a pesar de que las mujeres mayores son diversas y no todas responden a un mismo perfil, se puede hablar de una especial vulnerabilidad asociada a la edad. La violencia contra las mujeres mayores tiene unas particularidades que hay que tener en cuenta, como que son mujeres que en su mayoría no han disfrutado de autonomía económica. Han vivido en el pasado una época en la que debían pedir permiso a sus maridos para trabajar, para abrir una cuenta corriente o para salir al extranjero. Una época en la que la violencia contra las mujeres era un problema personal, de puertas adentro, y no social como lo es hoy. Y en su mayoría se han dedicado casi al completo al cuidado de las demás personas y sin espacios para el ocio y el disfrute personal. Estos y otros factores han condicionado las vidas de muchas mujeres que, a pesar de sufrir violencia machista, no han estado visibles como víctimas de esta violencia. En esta investigación se realiza un acercamiento a esta realidad y se hace una estimación. Se estima que de cada 4 mujeres mayores de 65 años, una ha sufrido violencia de género a lo largo de su vida. Nos parece muy importante visibilizar esta realidad. Desde Emakunde, desde el año 2020, se ha hecho un esfuerzo en visibilizar a las mujeres mayores, en impulsar su empoderamiento y en conocer las claves para el trabajo con las mismas. Así, ese año se realizó el trabajo Claves para el trabajo con mujeres mayores junto con las casas de las mujeres. Durante 2 años, 2020 y 2021, las campañas del 25 de noviembre de Emakunde se han centrado en la violencia oculta que sufren las mujeres mayores.
y en el programa de formación de profesionales Jabetus se ha incorporado un módulo monográfico sobre mujeres mayores y violencia. Además, se ha apoyado la publicación de una guía para la detección y el acompañamiento de mujeres mayores víctimas de violencia, entre otras iniciativas. Hoy presentamos este informe que ha sido coordinado por Irache Herrero Zárate, es socióloga, gerontóloga y criminóloga, junto con Carlos Díaz de Argandoña Fernández, que es politólogo, agente de igualdad y formador en competencias para el desarrollo profesional y personal. Forman ambos un equipo que lleva colaborando 20 años en el ámbito de la investigación social aplicada y la formación. Actualmente codirigen iLógica, consultora especializada en longevidad y personas mayores. Orain beraz, zuen adaitza. Eskerrik asko. Egun on danori eta eskerrik asko etortzeagatik. Lehenengo eta behin, eskerrak eman nahi dizkiogu emakunderi, ikerketa hau egiteko aukera emateagatik. Eskerrak ere, ikerketa honetan parte hartu dutenei. Erakundei, elkartei, profesionalei, hiritarrei eta senidei. Eta batez ere, genero indarkeria jasaten duten edadeko emakumei. Izan ere, haiek dira ikerketa honetan protagonistak. En primer lugar, quería daros las gracias a todas y a todos por estar aquí y también a Emakunde por habernos permitido realizar esta investigación. También queremos agradecer a todas las personas y entidades que han formado parte del proceso de consultas, instituciones, asociaciones, profesionales, ciudadanía, familias y, cómo no, a las mujeres mayores que sufren violencia de género, porque de hecho ellas son las auténticas protagonistas de esta investigación. Para realizar esta investigación hemos desarrollado metodología fundamentalmente cualitativa, aunque también hemos hecho un análisis estadístico de los datos disponibles y nos hemos centrado al hablar de mujeres mayores en aquellas que tienen 65 o más años. Quisiéramos destacar, y esto lo enlazo con los agradecimientos que hemos realizado anteriormente, la alta participación en el proceso de consultas. Cuando presentamos la memoria inicial fuimos bastante conservadores por la experiencia que tenemos como equipo de trabajar en este tema e hicimos una previsión bastante estricta del número de consultas que considerábamos que podíamos realizar. Nuestra sorpresa es que este número se triplicó, lo cual valoramos de una manera muy positiva porque entendemos que hay una sensibilidad y un interés en la sociedad vasca para conocer a estas mujeres, para conocer su realidad y para mejorar la atención. Por lo tanto, reiteramos nuestro agradecimiento a todas aquellas personas y entidades que nos han ofrecido su información, su experiencia y su colaboración. El enfoque que hemos utilizado para llevar a cabo esta investigación es el enfoque gerontocriminológico, que surge del término gerontocriminología, que acuñé en el año 2015 y que recibió la mención especial a la innovación criminológica que otorga en sus premios anuales la Sociedad Española de Criminología. El objetivo de este enfoque es introducir la perspectiva de la edad en las diferentes victimizaciones, para visibilizar que las personas mayores tienen una singularidad victimológica y criminológica que les posiciona en una realidad cualitativamente diferente a la que sufren como víctimas o como delincuentes o como quienes ejercen violencia en edades más jóvenes. Y también se trata de evitar que a veces esos términos genéricos que utilizamos cuando hablamos de violencia contra las personas mayores como maltrato en términos gruesos esté olvidando o esté difuminando la especificidad de ciertas violencias, como es el caso de la violencia de género, que tiene unas dinámicas muy concretas que no podemos olvidar ni confundir con otro tipo de violencias. Entre las conclusiones más destacadas del informe que hemos realizado, lo primero que me gustaría comentaros sería que el fenómeno de la violencia de género en personas mayores es un fenómeno históricamente desconocido y olvidado. Este desconocimiento y este olvido que hemos identificado en nuestra comunidad autónoma es extensible a otras realidades geográficas. Por lo tanto, podríamos decir que es un rasgo compartido a nivel general e incluso mundial. Esto hace que estas víctimas, mujeres mayores víctimas de violencia de género, estén en una posición de especial vulnerabilidad en comparación con otras víctimas de violencia de género más jóvenes.
Sin embargo, es necesario volver la mirada hacia estas mujeres y hacia su realidad, porque estamos en una sociedad envejecida y además en notable proceso de envejecimiento. Por citar algún dato, actualmente aproximadamente de cada 4 personas que residimos en la comunidad autónoma de Euskadi, una tiene 65 o más años. Por lo tanto, entendemos que el peso poblacional de este grupo de población indica también ya la necesidad de volver la mirada hacia ellas en aspectos como la violencia de género. Sin embargo, como he dicho antes, es un fenómeno desconocido y olvidado en el que, entre otros factores, está influyendo el edadismo, es decir, la discriminación por edad. Este edadismo ha hecho que en el conjunto de perfiles de víctimas veamos antes en el imaginario colectivo a una víctima de violencia de género de una edad aproximada, por poner algún ejemplo, entre 35 y 40 años, que a una mujer de 80 o 95 años. Y esto hace también que en el caso de los hombres, paradójicamente, el edadismo asociado a estos estereotipos buenistas que a veces tenemos sobre las personas mayores, haga que en ese mismo imaginario colectivo no veamos a un hombre mayor capaz de ejercer la violencia, porque pensemos muchas veces erróneamente que alguien por ser mayor tiene ya características positivas en su comportamiento. Por lo tanto, el edadismo juega en contra de las mujeres y, paradójicamente, a favor de los hombres maltratadores. Otra de las conclusiones que hemos identificado es que la respuesta social no está lo suficientemente adaptada a estas mujeres. Existen recursos valiosos, variados, con profesionales que trabajan en favor de estas mujeres, pero sí que se ha identificado que falta una mayor adaptación que se podría explicar, porque por una parte estas mujeres acuden menos a estos recursos y por otra parte por ese edadismo social que al final a todas y a todos, siendo profesionales, también nos está afectando de manera consciente o inconsciente. Esto hace, por ejemplo, que para estas mujeres sea más difícil acceder a los recursos porque en ocasiones les resulta más difícil cumplir ciertos requisitos, desplazarse a ellos, manejarse, por ejemplo, con el uso de las nuevas tecnologías. También a veces resulta difícil diagnosticar una violencia de género en edades avanzadas cuando no ha habido historias previas conocidas o cuando muchas mujeres a lo largo de su vida lo que han hecho ha sido eliminar pistas que pudieran visibilizarlas, con lo cual cuando llegan a esta edad el diagnóstico es mucho más complicado. También nos encontramos con que muchas veces los procesos de atención no están adecuados a los tiempos que requieren estas mujeres, a su estilo de expresar las narrativas de sus historias, incluso a esa necesidad de escucha que las profesionales y los profesionales han identificado que en estas mujeres es mucho más intensa y necesaria. Y también, vuelvo a relacionar con el edadismo, a veces el que las víctimas vayan a los recursos y sean mujeres mayores hace que consciente o inconscientemente se les trate de una manera diferente a víctimas más jóvenes, intentando tutelarlas más o intentando a veces, sin ser lo más adecuado, protegerlas más porque presuponemos que al ser mayor va a tener menos habilidades o menos capacidad de decisión, lo que no es así. En este sentido, en cuanto a la respuesta social, hemos observado que el papel de las asociaciones es fundamental, porque de manera complementaria a esos recursos que forman lo que se denomina la red formal de atención, las asociaciones son espacios informales, a los que en muchas ocasiones estas mujeres no llegan como víctimas, sino simplemente como personas que quieren participar en una actividad por ser una asociación de mujeres o por ser una asociación de personas mayores, y pueden ser lugares adecuados para que se pueda hacer una detección inicial y que sirvan de puente con los recursos especializados. Y aquí consideramos que son muy importantes las asociaciones de mujeres, pero en el grupo de las personas mayores, sobre todo las asociaciones de personas mayores, que en muchas ocasiones no tienen la formación en el ámbito del género en general o de la violencia de género que les podría ayudar a realizar esta tarea de puente. En cuanto a la respuesta familiar, hemos identificado que es heterogénea. Hay familias, especialmente me refiero a hijas e hijos, que ayudan a sus madres bien a sobrellevar la situación de violencia o cuando toman la decisión a abandonar la relación, pero desgraciadamente hay hijas e hijos que impiden a estas mujeres el abandono de la relación o niegan su violencia. Y aunque parezca difícil de creer, para muchas hijas e hijos que las mujeres tomen la decisión de la separación supone, como en ocasiones hemos oído en las entrevistas, un problema,
porque tengo que atender a 2 personas. Esto, que puede resultar inhumano, es una realidad que existe, pero que muchas veces se desconoce. También es importante tener en cuenta que en la singularidad de este fenómeno, aparte de las características propias de la violencia, hay una diferencia cualitativa con el fenómeno que se produce en edades más jóvenes, precisamente por la influencia de esa variable edad, entendida en 3 sentidos: la generación, la biología y la etapa vital. Es decir, son personas que se han socializado en unos comportamientos y en unas ideas de lo que es ser hombre y mujer, y de la relación de pareja y la distribución del poder diferente a las generaciones más jóvenes. La edad también hace que ya haya una mayor carga de esa cronificación de la violencia que afecta a la salud, y la etapa vital influye porque tanto para las mujeres como para los hombres, situaciones como la jubilación o el no acceso al mercado del trabajo, la dificultad para conseguir una vivienda, etcétera, están mucho más presentes que en edades más jóvenes. Para finalizar, me gustaría señalar también que esta singularidad del fenómeno se aplica a la singularidad de los hombres como maltratadores. Por ejemplo, esa influencia de la edad como generación hace que para estos hombres esa socialización diferencial de lo que es un hombre y una mujer y esa distribución desigual del poder en las parejas ha sido para ellos un elemento positivo que ha contribuido a legitimar sus comportamientos maltratadores. Por lo tanto, en este sentido, la generación para ellos ha sido un factor favorecedor. En cuanto a la biología, vemos que estos hombres, en la medida en que el envejecimiento también va afectando a sus capacidades, a veces modulan la intensidad y el tipo de violencia, pasando más de una violencia física a una violencia psicológica, pero aún así siguen manteniendo la violencia, y como la han cronificado, siguen con el comportamiento porque les produce beneficios. Y finalmente, en cuanto a la etapa vital y cómo influye en la singularidad de los hombres, mencionaré que, por ejemplo, la jubilación es una etapa favorecedora para ellos porque hay una mayor presencia en casa, lo que genera también un mayor control sobre la mujer, que ha perdido ese espacio de respiro que a veces tenía cuando el marido trabajaba fuera, porque recordemos que son generaciones en las que mayoritariamente la mujer ha trabajado dentro del hogar y el hombre fuera. Con lo cual, todas estas variables otorgan una singularidad que para los hombres es beneficiosa, al contrario de lo que sucede en el caso de las mujeres víctimas. Y para hablar de su singularidad y sus características, os dejo con mi compañero Carlos. Bueno. Lo primero que nos gustaría decir en este aspecto, en cuanto a las conclusiones, que como veréis son muchas, trataré de ser lo más breve y conciso posible, para que no me pegue Ana con el codo. Miren, perdona. Es que las mujeres mayores de 65 años también son víctimas de violencia de género. Muchas veces nos cuesta identificarlas. De hecho, en algunas de las entrevistas, recuerdo una en concreto que nos decía: es que se me hace muy difícil visualizar que mi ama pueda ser víctima de violencia de género de mi aita. Entonces, es importante tener en cuenta esto. También son víctimas de violencia de género. Como decía Miren, aproximadamente 1 de cada 4 mujeres de 65 y más años han sido víctimas de violencia de género a lo largo de su vida. Pero es que un 6% lo son actualmente. Eso significa que, si hacemos una estimación en Euskadi, podemos decir que actualmente casi 16.500 mujeres mayores de 65 años están siendo todavía víctimas de violencia de género a día de hoy. Entonces, bueno, las cifras a veces son un poco frías, pero se trata de 16.500 vidas que, bueno, pues que actualmente pues tienen ese problema, ¿no? También decir que las mujeres mayores de 65 años también encuentran una situación de especial vulnerabilidad por diferentes factores, ¿no? Algunos de ellos son factores individuales, como sus creencias, su dependencia económica. Como decía Irache, la mayor parte de estas mujeres no han trabajado, con lo cual el hecho de salir de casa y tener una independencia económica pues es prácticamente imposible. También factores de la propia violencia, como la cronificación, o que la violencia es más sutil con el paso de los años, no se dan casos tan extremos de violencia. También factores sociales, como creencias, estereotipos sociales, la invisibilidad que decíamos. También muy importante, y sobre todo en Euskadi, la diferencia del medio rural. El medio rural plantea unas dificultades añadidas a todo esto. Y también, como decíamos, estas mujeres mayores de 65 años
víctimas presenta una serie de características, son muchas, trataré de ser lo más breve posible. Lo primero es que son víctimas de muy larga duración. La mayor parte de ellas refieren malos tratos o violencia desde el mismo momento del noviazgo, con lo cual estamos hablando de violencias de entre 40 y 50 años de duración continuada, no son puntuales. Además, ellas, por su socialización y por su educación, asumen y normalizan la violencia adaptándose a ella. No les queda muchas veces más remedio, ¿no? También en la sociedad en la que están y en la que se han educado. Porque han asumido también la obligación de mantener su rol de esposa y de madre como elemento que define su propia identidad. Y por eso desarrollan un comportamiento de mayor aceptación, que es lo que socialmente se conoce y nosotros lo solemos denominar cultura del aguantar. Aguantan todo porque pues la familia está a lo primero y mi marido, aunque me maltrate o sea violento conmigo, pues como me dicen muchas veces, es que es su carácter, es que viene nervioso del trabajo, siempre tienden un poco a justificarlo, ¿no? También lo que os decía al principio son largas historias de violencia que se va transformando y cronificando, ¿no? Al principio suele ser más violencia física, también psicológica y de control. A los últimos años también por el deterioro biológico se traduce más en violencia psicológica y económica, fundamentalmente. Por eso a veces es mucho más sutil y más opaca, porque no vamos a ver una persona mayor por la calle con síntomas, pero cuando llega a casa pues tiene estos problemas, ¿no? Hay dos hechos que influyen notablemente en la modificación del tipo y frecuencia de violencia ejercida. La ha comentado brevemente mi compañera Irache antes. La jubilación, los hombres dejan de tener una ocupación, pasan a estar más tiempo en casa, con las dificultades añadidas que a veces les supone a ellos, ¿no? Porque a veces dejan de tener su vida sentido, entonces se sienten incluso un poco perdidos y lo pagan muchas veces por su compañera, ¿no? Y la necesidad de que la mujer o el hombre requieran de cuidados para realizar actividades de su vida diaria. Eso sí que es algo específico de las mujeres mayores de 65 años. Al final, por el deterioro biológico, que como decimos nosotros en longevidad no es una enfermedad, pero vamos a teniendo más dificultades y nos van a tener que cuidar. Si nos tiene que cuidar nuestro marido maltratador, pues la situación se vuelve mucho más difícil. Y también cuando la mujer tiene que cuidar al marido que le maltrata. Imaginaros un poco esa situación tan difícil para ellas. También tienen un mayor grado de aislamiento social. Tanto en entornos urbanos como en entornos sociales. A veces nosotros trabajamos mucho el tema de la soledad no deseada y el hecho de el sentimiento de soledad muchas veces es independiente de que estés rodeado de gente. Ellas se sienten bastante solas. Lo que os decía, ¿no? También recibir cuidados del hombre maltratador o de proveerlos incrementa la violencia y la dificultad para salir de ella. La mayor dependencia económica, decíamos, no han trabajado nunca fuera, con lo cual el hecho de que puedan salir de casa y poderse ganar la vida de alguna manera, en este caso es muy difícil porque tienen muchas dificultades, por no decir imposible, para incorporarse al mercado laboral. Este aspecto que voy a mencionar es muy importante para ellas, el hogar, su casa. Su casa para ellas lo es todo, es un espacio simbólico y emocional, por lo que el abandonarlo o pensar en abandonarlo supone un obstáculo añadido para iniciar una nueva vida fuera de él. Para ellos el hogar lo es todo, decían, mi casa, sin mi casa no soy nada, ¿no? Nos decían en muchas de las entrevistas. Ellas, su objetivo es mantener las relaciones de pareja durante toda su vida, a ser posible, y es más, cuando tienen estos episodios de violencia, muestran una mayor preocupación por la situación del hombre maltratador, al contrario que otras edades. Se preocupan mucho más. ¿Qué va a pasar con mi marido? Si yo le dejo, si salgo de casa, ¿qué va a pasar con él? La mayor parte de ellas, por tanto, se mantienen en la relación hasta que cesa, normalmente por fallecimiento del hombre o de ellas mismas. La violencia, no, como decíamos, no es algo específico de un momento dado, sino que es algo crónico a lo largo de su vida, con lo cual solo cesa cuando una de las dos personas desaparece. También visibilizan menos su situación y lo comunican menos a su entorno, por lo que os decía anteriormente, ellas se adaptan, aguantan e intentan que no se note nada. Por eso cuando tienen esos espacios de respiro que decía mi compañera Irache, asistir a asociaciones, pues para ellas son como decían, excusas incluso para poder salir de casa, ¿no?
también tienen una mayor dificultad, y esto es muy importante relacionado con el acceso a recursos que decía Irache, que también ha mencionado Miren al principio, porque tienen mucha mayor dificultad para identificarse como víctimas. Ellas han conocido esa realidad desde siempre, con lo cual el hecho de que, de hecho, cuando hablábamos con ellas y te identificas como víctima, ellas en la palabra víctima les sonaba como alguien a quien pegan o a la que pueden matar, pero no lo que sufren ellas. Entonces, claro, esa mayor dificultad dificulta, valga la redundancia, para solicitar ayuda. Si yo no me siento víctima de violencia de género, no solicitaré ayuda, por lo tanto no iré a los recursos, por lo tanto están mucho menos presentes y entonces pues volvemos otra vez a empezar, ¿no? Por eso están muchos menos presentes en los recursos de atención. Cuando hablamos con los recursos, pues tenemos muy pocas que vengan, por todo lo que os he dicho anteriormente, y también en las campañas de sensibilización. Decía Miren y con acierto, cada vez están siendo un poco más presentes. Ellos lo decían, es que yo cuando veo carteles de víctimas de violencia, yo no veo a una persona mayor, no una persona de 65 años, sino una persona de 80 o de 95 años, que las hay. Entonces, bueno, pues todavía también en los medios de comunicación, en la imagen social, todo influye para que estas personas pues no se sientan que son víctimas de violencia de género, ¿no? También demandan una especial necesidad de escucha. Cuando van a los recursos, antes de contar su caso, lo que necesitan es hablar. Entonces, muchas veces, pues por eso hacemos de la falta de adaptación, ¿no? Pues hay que tener en cuenta que ellas lo que necesitan es expresarse, ¿no? También hay que tener en cuenta su especial singularidad victimológica, que digamos que especialmente en aquellos aspectos como su decisión de mantener el vínculo de pareja. De primeras ellas no van a querer salir de casa a pesar de que reconozcan una violencia de género, ¿no? También son revictimizadas por el propio entorno familiar, que decía Irache, ¿no? Por una respuesta también del sistema de atención no adecuada a su singularidad y por el entorno social, que muchas veces ha legitimado este tipo de violencia a lo largo de su vida y que en la vejez pues tampoco les identifica como víctimas. Y por último, existen unos perfiles de mujeres mayores víctimas de violencia de género que hemos identificado como especialmente vulnerables. Serían 3: las mujeres de la cuarta edad, es decir, a partir de 80 años, las que viven en las zonas rurales, que en Euskadi es una parte importante. Hablamos del envejecimiento, hablamos de una cuarta parte de personas mayores de 65 años, pero en entornos rurales, cuando el municipio es más pequeño, el número de personas mayores aumenta. Hay municipios con un 40 o 50% de personas mayores y, por tanto, de mujeres mayores. Y también otra de los perfiles es que no acuden a los recursos de atención, ni siquiera a las asociaciones. Por último, una reflexión final que nos gustaría hacer, ¿no? Detrás de este estudio y de todos estos estudios hay historias reales de mujeres que han transitado la mayor parte de su vida por un camino con continuas experiencias de violencia de género, muchas de ellas ya desde el noviazgo y con 40 o 50 años de violencia continua. Historias que cuando las oyes en primera persona, pues comprenderéis que llegas a casa es duro de escucharlo. Mujeres que pertenecen a una generación de víctimas doblemente invisible, cuando eran más jóvenes, porque el contexto social hacía que de esta violencia un fenómeno socialmente oculto y muchas veces tolerado, y cuando son mayores porque el efecto del edadismo las mantiene invisibles. Pero a pesar de todos esos obstáculos, han desarrollado una gran capacidad de adaptación y resiliencia, que no ha sido suficientemente reconocida por la sociedad. Creemos que volver la mirada hacia estas personas mayores supervivientes de violencia de género para escuchar sus historias y conocer sus necesidades y demandas es una deuda histórica que tenemos con ellas como sociedad en general y también en cuanto a políticas de género y gerontológicas en particular. Así que nada, hasta aquí, muchas gracias. Espero que os haya resultado interesante. Eskerrik asko zuei. Bueno, zuena da, txanda.
informe tenemos un... Perdona. Lo primero para solucionar un problema, o por lo menos para tratar de mejorarlo, lo primero es conocerlo en profundidad. Como decíamos que en Emakunde nos ha dado la oportunidad de hacer este tipo de estudio, que es el primero que se hace. Y es un avance, digamos, nos hemos acercado a ellos a nivel cualitativo, pero no a nivel cuantitativo, puesto que a nivel cuantitativo no se recogen datos, muchas veces separados por edad. O incluso los datos que tenemos de violencia de género son en cuanto a denuncias, con lo cual las personas mayores no aparecen porque son un porcentaje mínimo. Entonces, el conocimiento en profundidad del fenómeno, todavía mucho más, que esto se puede ser el primer paso, nos puede dar capacidad de sensibilizar socialmente y también a estas personas para que se sientan víctimas, se sientan que están acompañadas y que tienen recursos detrás, también formar a los profesionales y a los profesionales de estos recursos, que ellos mismos lo demandan, que las políticas públicas tengan un enfoque integrado y se recojan registros de este tipo de cosas. A veces los números son muy fríos, pero si los números no somos nada, entonces cuando decimos son muchas o son pocas, si lo podemos recoger sería lo ideal. Y también que tengan conocimiento de los recursos y que se identifiquen casos. Actualmente lo que sucede es que en muchos casos no se identifican, porque solo se identifican aquellos que acceden a los recursos, con lo cual si no acceden a recursos, por eso es muy importante, decía Irache, la función de las asociaciones. Ellas mismas nos dicen, nosotros cuando hemos estado con ellas, nosotros aquí podríamos detectar, de hecho tenemos sospechas, conocemos a la gente, pero no sabemos muy bien qué hacer. Pues trabajar con ellas sería muy importante. Y mejorar los procesos de atención, de acogimiento, cuando esta persona ya decide ir al recurso, pues bueno, pues que el recurso esté adaptado para ella. No en cuanto a número, que entendemos que hay suficientes, pero sí que, bueno, pues adaptarlos un poco a las especificidades de estas personas mayores, ¿no? Y nada más. Yo añadiría un elemento, creo que es importante, además, y un poco vinculado a la nueva ley de igualdad que se aprobó hace un año y que de alguna manera como principio general en todas las áreas en las que estamos trabajando, pues de alguna manera hay que subrayar la interseccionalidad, ¿no? Y de hecho, bueno, yo creo que ya las campañas de Emakunde, pero yo pues considero que esto tiene que ser extensible a cualquier tipo de campaña, ¿no? A utilizar este principio para que queden reflejadas, pues bueno, pues la mayor diversidad de las personas que viven, en este caso, bueno, pues estamos hablando de violencia de género, ¿no? De hecho, para poder visibilizar y para no estereotipar excesivamente a veces, ¿no?, el perfil, el imaginario que tenemos sobre el tipo de mujer y de mujeres que sufren violencia. Entonces creo que este es un principio que debemos de ir incorporando y hacerlo estructural, bueno, pues en este caso a cualquier acción de sensibilización, pero también, como bien hemos mencionado, bueno, pues a la hora de definir cualquier tipo de recurso, ¿no? Entonces hay que ir de alguna manera teniendo en cuenta esta sensibilidad muy concreta y teniendo en cuenta de que hay peculiaridades y que hay factores de alguna manera que inciden de una manera concreta a este colectivo. Bueno, eskerrik asko etortzeagatik.